Hola de nuevo. Hoy es el lunes 7 de junio 2021. Eh, Tenemos la cruda de la fiesta de la democracia y vamos a hacer el taller de la semana 15, ecuaciones funcionales. Em, creo que será una buena sesión si logramos hacer dos problemas. Este, recuerdan de la sesión pasada que toma algo de tiempo cada problema y tiene varios trucos. Yo creo que sí va a tomar incluso varias hojas hacer cada uno. ¿Sale? Entonces, ahí vamos. Por cierto, también creo que el orden en el que están el material no es así como. Porque la semana pasada la sesión del jueves hicimos unos que se llaman problemas y hoy vamos a hacer unos que se llaman ejercicios. Sí, de hecho el uno y el 5. Encuentra todas las funciones f que van de los racionales a los racionales, tales que f de 1 igual a 2. Entonces nos está dando un punto inicial, porque seguro que hay como muchas ecuaciones que cumplen esto, pero tal vez solo hay una que cumple esto en particular, ¿no? Por ejemplo, si tus ecuaciones fueran rectas, pues hay infinitas rectas como con la misma pendiente, que entonces cumplen como que la misma transformación, pero solo hay una que pasa por cierto punto en específico. Entonces, encuentra todas las funciones f de relacionales a racionales que cumplen que f de 1 es 2 y f de x por y es igual a f de x por f de y menos f de x más y más 1. Otra manera que el problema podría decirles estas cosas, acuérdense, es que no les diga esto y que les diga para todo x, y racionales. ¿Sí? Es una notación equivalente. Bueno, aunque eso no les indica que son racionales el resultado, pero operaciones con racionales tienden a dejar racional. So let's go. Entonces, en algún momento de aquí vamos a usar inducción matemática. ¿Sale? Y creo que es un problema medio salvaje para usar inducción matemática porque es un problema de sobre racionales, no solo sobrenaturales, pero let's go. Sí se puede, cómo no. Entonces, nos gustaría, este es más o menos el plan, nos gustaría ver qué ocurre como con los naturales. Luego tratar de extender esto a los enteros. Si podemos saber qué hacer con los naturales, es relativamente sencillo lo demás, sobre todo si sí se comporta medio rectoso esto. Eh, Porque pues solo hacemos que uno de estos dos sea negativo, ¿no? Y entonces lo que nos funcionó para los racionales, para los naturales, lo vamos a poder encontrar fácil para todos los enteros. Y luego vamos a intentar meternos ya con los racionales, primero como con números de este tipo y luego ya pasando a números de este tipo. ¿Sale? Entonces, dado que queremos empezar con naturales, un muy buen plan es pues reducir una de estas variables, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo x igual a 1 y y igual a n. Entonces la sustitución nos queda f de n es igual a f de 1 por f de n menos f de n más 1 más 1. F de 1 es 2. Entonces tenemos 2f de n de este lado. Pasamos este para acá. Pasamos este para allá. Para que quede positivo. Y nos queda que f de n más 1 es f de n más 1.
¿Sí? Y entonces aquí hay una mini inducción. Porque, o sea, sabiendo que f de 1 es 2, entonces con esto y con esto podemos concluir que f de n es n más 1. ¿Sí me creen esta inducción, Patito? FDN más... Ah, no, sí, FDN. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Sí? ¿La inducción, Patito? Porque, o sea, f de 1 más 1 pues va a ser f de 2 más 1. Pero luego f de 2 más 1 va a ser f de 2 más 1. ¿Qué dije? F de 1 más 1 es f de 1 más 1. F de 2 más 1, o sea, f de 3 es f de 2 más 1. Entonces es la anterior más 1. Entonces siempre es como el más 1. Y como esta es de hecho más 1 lineal, entonces todo es lineal siempre. Mm, mm, Creo que esa no es la razón, pero sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Siguiente pasillo. Pasillo. Limpieza en pasillo 3. Porque estamos pensando, o sea, esta inducción patito pues funciona con n natural, ¿no? Entonces nos gustaría empezar a ampliar a otros puntos. Entonces el primero es ver si encontramos precisamente f de 0. Esto sería f de 0 por f de n más f de n, porque es menos, perdón. Es f de n porque es n más 0 más 1. Esto es f de n es n más 1, ¿no? Entonces queda... O sea, en particular para N positivo, ¿no? Sí, sí, sí. N natural. Entonces queda f de 0 por... Bueno, queda n veces f de 0 más f de 0. Ya despejando el n más 1 por esto. Y luego... sí. Menos n menos 1 más 1. ¿Sí? Este es el negativo de n más 1. Entonces, este cancellation a este cancellation a este, y queda que n veces f de 0 es igual a... Válgame Dios, ¿sí es lo que estoy esperando? Ah, sí, es igual a n. Cero. Y entonces f de 0 Ah, sí, es 1. ¿Sí? que estaba bien, ¿no? Porque era medio de esperarse. Sí, En la misma línea, quiero decir. sí. Y estamos dividiendo bien porque solo habíamos visto el valor de n es un natural, el que sea, de hecho. Vamos bien hasta aquí. Entonces ya tenemos f de 0, ya tenemos f de n. Entonces vamos a empezar a construir con vamos a ver qué da con menos 1. Entonces justo vamos a hacer que x sea menos 1 y que y sea 1. Creo que no debería... Creo que no deberíamos perder de vista esta cosa, ¿verdad? Más chiquita, maybe. ¡Ah! Tengo muy extrañas mis prioridades sobre qué hacer con el tiempo limitado de nuestras sesiones. Entonces queda f de menos 1, porque eso es 1 por menos 1, por f de menos 1.
por f de 1 menos f de 0 más 1. Y qué suerte, ¿no? F de 0 es 1, f de 1 es 2. Entonces, este va a cancelar a este. Y queda 2 veces f de menos 1 es igual a f de menos 1. Eso solo es posible si f de menos 1 es 0. Bueno, de todos modos, despejamos, ¿no? Restamos, simplificamos. Y sigue estando súper de acuerdo la fórmula con lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, si ahora hacemos que x sea menos 1 y y sea n, vamos a encontrar que f de menos n, n natural, por cierto, f de menos n es igual a f de menos 1 por f de n menos f de n menos 1 más 1. ¿Esto se va a hacer 0? 0. Y queda que f de menos n es igual a menos f de n menos 1 más 1. Pero n siendo un natural, pues sí sabemos cuánto es f de n menos 1, ¿no? Esto es, f de n menos 1 sería n, entonces queda menos n. ¿Sí? ¿No fue un paso muy feo? Esto es n. Y entonces, hasta aquí, pues está súper bien, porque acabamos de ver, pues, que f de z es z más 1 para todos los enteros. Not so hard, dijo Uge contemplando otras 2 páginas de notas. ¿Todo bien? Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Entonces vamos a hacer que x sea n y que y sea 1 entre n. En algún punto aquí la cosa se pone chocotorra. Y básicamente solo lo quiero enunciar. Probablemente sea útil más rápido. Después. Queda f de 1 igual a f de n por f de 1 sobre n menos f de n más 1 sobre n más 1. Y digo que básicamente solo lo queremos enunciar porque pues esto está lleno de cosas que no sabemos qué hacer. Entonces vamos a encontrar una cosa distinta y luego regresamos. Entonces vamos a hacer que x sea 1 y que y sea m más 1 entre n. M y n van a ser, pues para este caso ya pueden ser enteros, ¿no? Es como lo de menos. Distintos de 0, el caso de n. Y esto es f, o sea, simplemente sustituyendo. F de m más 1 sobre n es f de 1 por f de m más 1 sobre n
Y tiene mucho sentido jugar con uno, no solo porque aquí se cancela, sino porque queda dos veces la misma cosa, el argumento que está del lado izquierdo. Entonces, incluso este negativo, luego lo pasas al otro lado y te queda positivo. Sí, tiene mucho sentido jugar con uno. Menos f de m más uno, lo voy a escribir así, más uno entre n más uno. Y entonces, cumpliendo con la promesa que les acabo de dar, eh, entonces f de m más uno entre n es igual a f de m más uno entre n. em, lo quiero al revés. Menos 1. M más uno entre n es igual a f de m más uno entre n más uno. Y entonces, aquí va una parte truculentilla. Porque aquí, aquí volvemos a usar una inducción, pero se las voy a como narrar chafa, porque esta es la famosa inducción para atrás. ¿Se han visto la inducción para atrás? Nosotros hemos hecho casi siempre inducción para adelante, que es como tienes K, metes un nuevo elemento, ves qué ocurre con K más 1. Pero hay otra manera de concebir la inducción, que es como, bueno, suponiendo que cumple para K más 1, ahora quito este elemento y quiero ver qué pasa con K. Y entonces, si además cumplía para acá, pues ya la hicimos. Y entonces, am, como incluso tal vez ni siquiera inducción, tal vez recursión. O sea, porque podemos ir sacándole los unos al m hasta que se le acaben. O sea, porque entonces esto es f m menos 1 más 1 entre n más 2. Y luego esto es f de m menos 2 más 1 entre n más 3. ¿Sí? Y le sacamos todos los unos que salgan. Sí, sí, sí. Es una inducción, recursión, una de esas. Y entonces vamos a poder concluir que f de m más 1 entre n es m más f de 1 entre n. O al revés. ¿Cómo les gusta verlo más? ¿Que salga el entero? ¿O con la f? Absorbida siempre suena bien chistoso. Sí. En realidad salen M, M menos 1. Ah, ok. El uno que estaba aquí se canceló con el de acá. Sí, ¿Verdad? sí, Ok. Este se canceló con este. sí, más o menos. Sí, ¿cómo lo ven? Entonces, ahora sí, regresando a como a este caso de acá, por ejemplo. Pues si lo quieres como no tanto inducción, reducción. O sea, recursión, siento que tiene más sentido pensarlo como recursión que como inducción. Pero las notas decían eso. O sea, eh, como que puedes irle quitando un uno
a m cada paso. Porque aquí tenías m más 1 y pudiste cambiar el argumento de la función por m y como que sacar un 1. Pero Porque entonces son, ahora... perdón, porque son enteros y eso sí lo sabemos. Ujú, ujú. Y entonces a este m, pues lo puedes cambiar por m menos 1. O sea, como que podrías tener esto en esta posición. Y entonces ahora sustituyes el m por m menos 1 y sacas un 1, otro 1, pues. Y ahora sustituyes el m menos 1 por m menos 2 y le sacas 1. Porque eso es lo que está ocurriendo aquí. Le estás bajando 1 al argumento y mágicamente está apareciendo un 1 afuera. Entonces vas a poder quitarle toda esta parte entera a la fracción. Sacarla, pues. Entonces, este resultado es como todo este proceso resumido hasta que se acabe. Y de hecho, hasta sí creo que aquí podríamos suponer que más bien son naturales. Y después lo hacemos con enteros. Como por si eso causa ruidito. Y entonces, sustituyendo aquí, o sea, gracias a esto que tenemos acá, pues esto es esto es n más 1 por f de 1 entre n menos n menos f de 1 entre n más 1. Solo me salté el paso de multiplicar por menos 1 de una vez, ¿no? Porque el n sale y el menos 1 se queda como f. ¿Sí? Ujú. Y pues se cancelan algunas cosas, ¿no? Nos queda que 2 es igual a n veces f de 1 entre n. Este 1, porque es 1, f de 1 entre n, se va a cancelar con este, f1 entre n. Nos va a quedar menos n más 1. Entonces, f de 1 entre n veces f de 1 entre n es igual a n más 1. Creo que sí podemos hacer que sean naturales, no pasa nada. ¿Sí? Que es simplemente mandando este y este del otro lado, pero volteando porque me mareo. Entonces dividimos entre n, como ya habíamos hecho antes, sabiendo que es un natural, y esto es 1 más 1 entre n, que nos hace muy felices, ¿no? Es más o menos justo lo que queríamos que fuera. Sí, seguir sumándole uno a cualquier valor, ¿no? Al argumento. Ajá. ¿Seguimos felices hasta este punto? Ujú. Entonces, con todo lo que sabemos, ahora vamos a hacer que x sea m y que y sea 1 entre n. Es decir, pues ya vamos por todas las canicas, porque el argumento del lado izquierdo pues es m por 1 entre n, es m sobre n, entonces ya podríamos encontrar el valor de cualquier racional positivo, porque seguimos trabajando como con naturales. ¿Sí? Pero luego hacemos el mismo trucazo de los negativos. Entonces, esto sería f de m por f de 1 entre n menos f de m más 1 entre n más 1. F de m es m más 1. F de 1 sobre n, pues también es 1 entre n más 1.
f de m más 1 entre n, habíamos quedado que era pues m veces m más f de 1 entre n. Ahorita hacemos pasos intermedios, no pasa nada. ¿Sí? Y bueno, tal vez no más flechita. Pues esto es 1 más 1 entre n. ¿Sí? Sí, pasos, pero no tantos pasos. ¿Sí? Esto es sustituir a partir de las cosas que ya vimos, que bueno, ya no están en pantalla, pero sabemos que funciona. Entonces, multiplican ding, esto es m entre n, más, voy a poner el 1 de una vez para que nos quede bonito, más 1 entre n más m. ¿Sí? 4 términos, todos contra todos. Menos m, menos 1 entre n, menos 1, más 1. Y pues, felicidad, ¿no? Este cancela este cancela este cancela este. ¿Sí? Y queda justo lo que queríamos. Súper. Entonces, lo que tenemos es que para R un racional positivo, f de R sigue siendo R más 1. Y entonces hacemos la misma trampa, ¿no? Tomamos x igual a menos 1, y igual a R, un racional positivo. Entonces queda que f de menos R, que ahora es un racional negativo, es f de menos 1 por f de R menos f de R menos 1 más 1. Si se acuerdan, f de menos 1 era 0. Y esto de aquí, pues ideal, o sea, es un racional positivo. Válgame Dios, creo que nunca pensé si es un racional positivo. Se me hace que lo eliges, ¿no? Mayor o igual que 1. Se me hace que hay que elegir el R. Sí, pues si lo escogemos como sí, mayor o igual que 1, hace el truco de todos modos, ¿no? Sí, sí. Funciona, sí, funciona. Entonces, ya que ahora sí metimos eso, pues queda que f de menos r es menos r más 1. Porque sí, acuérdense que hay que sumarle 1 al argumento. Y ya quedó, ¿no? Porque entonces, o sea, aunque r era positivo, pues ahora menos r es negativo. Y entonces, como que ya sabemos que f de r es r más 1 para r racional. Y entonces no se olviden de la última parte. ¿Qué sería lo último que tenemos que hacer? La distancia que hay entre el punto donde está aplicando la fuerza y el punto donde esa fuerza está actuando. No está desplazando. Lo último que tendremos que hacer pues es verificar que esta función cumple. Como que lo que llegamos es que esta es la única función que podría cumplir. Entonces hay que ver que f de r igual a r más 1 cumple. Creo que no es un sub. ¿O sí? Sí es un sub. Entonces f de x y es igual a f de x, f de y
menos f de x más y más 1. El lado izquierdo pues quedaría xy más 1. Aquí queda x más 1, y más 1, menos x más y más 1, más 1. Esto es xy más x más y más 1, menos x, menos y, menos 1, más 1. Y una vez más, pues sí se cancela todo lo que queremos, ¿no? Este cancela este cancela este y este se cancelan. Y pues sí queda. Creo que no es un cuadrito, ¿no? Es una carita feliz. Mm. ¿Cómo ven? Cuac, 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 cuac. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Observaciones? Nadie sabe. Además de que, o sea, es que sospecho que son ejercicios porque de todos los materiales que pude consultar, em, creo que, o sea, la mayoría de los problemas que vemos en ambas clases empiezan con estos. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, este es... ¿Cuál es la BM? BMO. British. Buenos Aires. No, esta es de... Manches, Buenos Aires. Ah, y esta no dice. No dice de dónde es. Pero, o sea, son como las Clachicach, creo. Entonces ahora vamos a hacer el de la BMO, que no sé si es British. Mi segunda opción sería Belarus. Entonces, no es como que sea regla general, pero si tenemos cositas en racionales o en enteros, puede ser que funcione y proceder primero con los naturales, ¿no? Ujú, sí, creo que hay varias cosas que se hacen así, ¿no? O sea, como que intentas cumplir, ver que cumple para naturales, ver que cumple para enteros, y luego te atacas como con las raciones, las fracciones, perdón, unitarias, que al Ujú. cabo, Sale. perdón, que al cabo nomás hay que multiplicar ya. Y tiene mucho Ujú. sentido. Yo creo que tal vez lo que hace más sentido es que esta función tiene una multiplicación de este lado. Muy bien. Entonces podemos cambiar el argumento mediante multiplicaciones. All right. Vamos a atacar este. Resuelve la ecuación funcional f de x por f de x más f de y. F de todo eso es igual a y más f de x al cuadrado. Eh, Creo que la primera parte es una que me costó un poquito digerir. Con x igual a 0 y y igual a y, queda que f de y es y más f de 0 cuadrado. Este lado es como una recta. O sea, este lado, este, esa es una de las que cumple, sí, maestro de las tortugas. Este, Esta es, sí, o sea, esto es como rectoso. Sí, es una variable lineal más una constante. Ajá, exactamente, sí, esto cambia conforme cambias y, pero linealmente. Y esto
pues está fijo porque es el valor de f al cuadrado, es el valor de 0 al cuadrado. Entonces, pues dos observaciones. Como que a partir de esto, con el suficiente cuidado en la formalidad, podemos ver que es tanto inyectiva como sobre. Creo que lo sobre es lo sencillo, porque pues esto toma todos los valores, ¿no? Creo que eso sí está más fácil de ver. Esto toma todos los valores de los reales. Pues nomás cambias, nomás mueves R. Digo, nomás mueves Y, ¿no? Ujú. Y, y que sea inyectiva, también podríamos hacer o sea, si y más f de 0 al cuadrado es igual a k más f de 0 al cuadrado, pues esto implica que y es igual a k. Pero esto es f de y esto es f de k. Para no aventarles nomás un rollo con la manita, ¿no? O sea, es inyectiva porque pues es que estas están, o sea, como esto es un valor constante, la única manera de que toques cierto valor es que escojas un único y apropiado, ¿no? No hay de otra. Entonces es inyectiva y sobre. Y vamos a sacar provecho de la inyectividad. De hecho, de ambas. Como es inyectiva, suprayectiva, existe, existe un t real en este caso, tal que f de t es 0. Entonces debe existir porque en el contradominio le pegas a todos los reales y es único porque es inyectiva. Entonces, si tomamos x igual a 0, y igual a t, nos queda que f de t, porque esta parte se hace 0, es igual a t más f de 0 al cuadrado. ¿Sí? Pero f de t es 0, entonces este lado es f de 0 igual a t más f de 0 al cuadrado. Y ahí la dejamos. Ahora tomamos x igual a t y y. Entonces, sustituyendo, queda f de t por f de t, que eso va a estar bonito, más f de y es igual a y más f de t al cuadrado. Pero esto es 0, ¿no? Porque f de t es 0. Entonces queda que f de y es igual a y. Es igual a y. ¿Sí? Porque f de t es 0, f de t al cuadrado sigue siendo 0. Entonces, esto quiere decir que t es f de t, porque eso es lo que dice aquí. Pero f de t es F de 0. f de 0, que es pues t más f de 0, t más f de 0
al cuadrado. Y pues esto solo es posible si t es 0, ¿no? Por esto. Porque sabemos que, bueno, aquí no tenemos manera de saber que f de 0 iba a ser 0, ¿no? En principio f de 0 no era 0 al momento de tomar esta decisión. Que de todos modos, cualquiera de las dos decisiones nos lleva a t igual a 0, ¿no? Sí. O t es 0 o f de 0 es 0, lo que implica que t es 0, una vez más. ¿Sí? ¿Sí? Debí haberlo fotocopiado aquí. Y entonces ahora vamos a tomar x igual a f de x y y. Esto nos dice que f de x, f de x más f de y es igual a y más f de x al cuadrado. Pero esto es x al igual que esto. Entonces, nos queda que f de x más f de y es y más x al cuadrado. Y eso implica que f de x al cuadrado es x cuadrado. ¿Sí? Supongo que es como con o sea, hacemos y igual a 0 y aquí pues observamos que x es de hecho f de x, ¿no? Eso es mucha trampa. F de f cuadrado de x. No lo termino de ver, la verdad. O sea, porque de todos modos te queda un cuadrado adentro, ¿no? O bien, si haces f de x igual a x, pues te queda f de x al cuadrado. O sea, Ujú. más bien te queda adentro. Pero pues te estaría diciendo que es la identidad una vez más. Mm, Ah, ¿el cuadrado va adentro? ¿Sí, no? O sea, aquí tienes, esto es x. Ujú. Entonces tienes f de x cuadrado. Ok. Con y igual a 0.
sea que lo que estamos diciendo es que los números para los cuales su imagen es sí mismo son aquellos que cumplen que el cuadrado de ellos también tienen como imagen el cuadrado de sí mismo. Mm, Pero no sé si eso es como de, entonces es la identidad. Sí, ese es mi paso, es el paso de la muerte. ese es el paso de la muerte. Porque es Sí. que no es solo la identidad, o sea, sí tiene que ser así. Ujú. Entonces, sí, y checo ese con más calma. Porque no es solo la identidad, ¿no? O sea, podríamos tener, si tomamos f de uno igual a uno, o sea, para así ir a la identidad. No, ajá, sí, o sea, ya queremos suponer que, porque solo hay dos funciones que cumplen eso, ¿no? O sea, las únicas dos funciones que cumplen esto son f de x igual a x o f de x igual a menos x. Ujú. Entonces ya nomás hay que ver qué cumplen. Entonces si f de 1 es 1, hacemos x igual a 1 y nos queda f de 1 por f de 1 más f de y es igual a y más f de 1 al cuadrado. Esto es 1, 1, entonces queda f de 1 más y igual a, pues también 1 más y, ¿no? Ok. Eh, ya podemos acabar ahí. Ah, no, 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 sí, no vamos tan allá, ¿no? Esto es f de y. Entonces, si elevamos al cuadrado, la identidad que ya sabemos que cumple, esto es lo mismo que el argumento al cuadrado, ¿no? Entonces queda 1 más 2 veces f de y más y cuadrada. Es igual a 1 más 2y más y cuadrada. ¿Qué queda y el primero? ¿Por qué no es f de y al cuadrado? Eh, ah, sí queda, pero f de y al Ajá. cuadrado es y cuadrado. ¿Estás usando lo del anterior? Ajá, dos veces. Mm, Y entonces de aquí sí se sigue que f de y es y. pero no teníamos eso solo para los números. Ya te entendí. Sí, sí, perdón. No, no. Dijimos que f de 1 es 1, pero no dijimos nada como sobre toda la función. Sí, o sea, pero es que aquí queda f de y cuadrada Ajá. y estás usando lo de la slide anterior, ¿no? Ujú. Pero eso solo lo tenemos para los que satisfacen que o sea, necesitaríamos que f de y fuera igual a y de antemano, ¿no? ¿Sí? Porque fue tu hipótesis en el anterior. Ah, que x igual a f de x. Ujú. Mm, Ya te entendí. caramba, está bueno el truco. A ver, ¿puedes volver al que sigue? F de y cuadrada. Ujú. No, pues sabe. No sé exactamente cómo lo usan. El truquito.
Entendí. Sí, sí, es que si hay algo aquí muy tramposo, ¿no? Como que lo que estamos diciendo es que si f de x es k, hacemos x igual a k. Más o menos, sí. Y esto es x cuadrado. Ok. Ah, no, nada. No sé. O sea, es que es lo que tú dijiste, ¿no? Que ya estaríamos usando esta parte de que para todo X y se exprese así. O sea, te quedan esas dos sopas, nomás. Ajá. A ver. Y análogamente, ¿no? Si f de 1 es -1 y tomamos x igual a 1, entonces vamos a llegar a que f de y es -y. Y entonces, sí son como las únicas dos funciones que podrían funcionar. Y ya nomás las verificamos después. Ok. Ok, ok. Como que también estoy tratando de procesar ese pasito. Están buenos los trucos de todas formas. Tan interesantes. ¿Dudas? Además de... truculento. Como que sí parece que se comió un paréntesis, ¿verdad? Ok. Eh, creo que propiamente no hay contenido de jueves, ¿no? No, es libre. El jueves es problemas. O sea, la verdad es que la semana 16 es pues dudas. Si traen algún problema y que les está como espinilla clavada desde hace meses. Espinita, ¿verdad? Espinilla clavada, ¿no? Si quieren revisitar algo.
Si quieren revisitar cualquier tema, eso es lo que vamos a estar haciendo el jueves y el siguiente lunes. En la semana les va a llegar un correo sobre un bonito formulario para retroalimentación de parte de ustedes y el aviso de los cursos de verano que vamos a dar. ¿Sale? ¿Les gustan los dinosaurios calcetines? Pues vámonos, que tenemos otro curso ahorita. Muchas gracias que vinieron y nos vemos el jueves. Gracias. Nos Gracias, gente. vemos. Eso, bien, gracias a todos. Bye.